La leyenda del Callejón del Beso de Guanajuato, México. En el corazón de Guanajuato se encuentra un callejón estrecho y oscuro, conocido como el Callejón del Beso. Según la leyenda, allí ocurrió una tragedia de amor en el siglo XIX, que dejó una huella imborrable en la ciudad. La historia comienza con dos jóvenes enamorados, Francisco y Carmen. Francisco era un joven apuesto y ambicioso de una familia adinerada en Guanajuato, mientras que Carmen era una joven hermosa y dulce de origen humilde. A pesar de la diferencia social, ambos se enamoraron profundamente. Se reunían en secreto en el Callejón del Beso, un lugar discreto donde podían besarse sin ser descubiertos. Francisco le prometió a Carmen que se casaría con ella, pero la noticia llegó a oídos de su padre, quien se opuso rotundamente a la relación y la prohibió. Francisco decidió casarse con Carmen. Intentó persuadir a su padre para que lo aceptara, pero no tuvo éxito. Un día Francisco le propuso a Carmen que se escaparan juntos a otra ciudad y comenzar una nueva vida. Carmen aceptó, pero antes de que pudieran llevar a cabo su plan, su padre descubrió sus intenciones y se enfureció. Decidió tomar medidas drásticas para impedir que se fugaran. La noche en que Francisco y Carmen planeaban escapar, su padre los descubrió en el Callejón del Beso y se abalanzó sobre ellos. Con un cuchillo en la mano, apuñaló a Francisco en el pecho y lo mató en el acto. Carmen, horrorizada, gritó de dolor y angustia. Desde entonces, el Callejón del Beso se convirtió en un lugar maldito, donde se decía que se podía escuchar el llanto de Carmen en las noches de luna llena. La gente evitaba pasar por allí y algunos decían haber visto la figura de Francisco en el callejón, como si estuviera esperando a Carmen. La leyenda del Callejón del Beso se transmitió de generación en generación, y aunque muchas personas no creían en ella, nadie se atrevía a desafiarla. Pero un día una joven llamada Celina llegó a Guanajuato para estudiar en la universidad. Era una chica valiente y curiosa, y no le tenía miedo a las leyendas. Un día, mientras caminaba por el centro histórico, escuchó la historia del Callejón del Beso y decidió explorarlo. Al llegar al callejón, Celina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El lugar era estrecho y oscuro, y parecía que algo la observaba desde las sombras, pero Celina no se dejó intimidar. Decidió adentrarse en el callejón para ver si se encontraba alguna pista de lo que había sucedido allí. A medida que avanzaba, comenzó a sentir que alguien la seguía. Giraba para mirar, pero no veía a nadie. Pero entonces sintió una mano fría en el hombro. Al girar, vio la figura de Francisco frente a ella, con el rostro ensangrentado y una mirada de odio en sus ojos. Celina gritó y trató de correr, pero no podía escapar de la figura fantasmal. Francisco la alcanzó y la agarró por los hombros, gritándole que era culpa de ella que él había muerto. Celina se sintió paralizada por el miedo, sin saber qué hacer. De repente una figura apareció detrás de Francisco. Era la figura de Carmen, la joven que había sido su amada. Carmen le suplicó a Francisco que la dejara ir y que la culpa no era de Celina. Francisco, confundido y arrepentido, desapareció en una nube de humo negro. Celina se desmayó en el suelo y cuando despertó estaba en un hospital. Los médicos dijeron que había sufrido una conmoción cerebral y que había perdido la memoria temporalmente, pero Celina sabía lo que había visto. Había sido testigo de una historia de amor y tragedia que había dejado una huella imborrable en el Callejón del Beso. Celina no podía evitar pensar en la historia de amor entre Francisco y Carmen y en la manera en que habían terminado trágicamente.
sabía que la leyenda del Callejón del Beso seguiría viva en el corazón de la ciudad. Pero también sabía que había un poder más fuerte que la maldición que había sobre ese lugar, el amor verdadero. Y así, la historia del Callejón del Beso de Guanajuato se convirtió en una historia de amor y tragedia, que se transmitió de generación en generación. Y aunque el callejón sigue siendo un lugar misterioso y oscuro, también hay una luz en él. Una luz que brilla gracias al amor de Francisco y Carmen y a la valentía de Celina. Pero Celina no pudo sacar de su mente la imagen de Francisco y Carmen y de la tragedia que había sucedido en el Callejón del Beso. Decidió investigar más sobre la historia y se dio cuenta de que había mucho más de lo que había oído. Descubrió que el padre de Francisco había sido quien había orquestado el plan para matar a su hijo, porque no estaba de acuerdo con que se casara con una mujer de origen humilde, y que después de que Carmen se enterara de la verdad, había muerto de tristeza y dolor. Celina también descubrió que el espíritu de Carmen aún estaba atrapado en el Callejón del Beso, y que había estado buscando la manera de liberarse durante siglos. Decidió que tenía que ayudarla y comenzó a investigar cómo podía hacerlo. Después de varios días de investigación, Celina encontró un libro antiguo que hablaba sobre un ritual que podría liberar a los espíritus atrapados. El ritual requería de la ayuda de un chamán, así que Celina comenzó a buscar uno que pudiera ayudarla. Después de varios intentos, encontró un chamán que estaba dispuesto a ayudarla. Juntos fueron al Callejón del Beso en una noche de luna llena y comenzaron a realizar el ritual. Pero mientras realizaban el ritual, se dieron cuenta de que algo andaba mal. La energía del lugar estaba más oscura y densa de lo que habían anticipado. Y el espíritu de Francisco apareció, enojado y sediento de venganza. Francisco comenzó a atacar al chamán y a Celina, pero entonces apareció la figura de Carmen. Le habló a Francisco y le recordó que el amor que habían compartido había sido más fuerte que cualquier cosa, y que lo mejor que podía hacer era perdonar y dejarlos ir. El espíritu de Francisco comenzó a desvanecerse en la oscuridad, y el de Carmen comenzó a brillar con más intensidad. Celina y el chamán pudieron sentir la liberación del espíritu y el alivio de Carmen al finalmente encontrar la paz. Celina sabía que la historia del Callejón del Beso seguiría siendo una leyenda en la ciudad, pero también sabía que había hecho lo correcto al ayudar a liberar a Carmen. Y sabía que la historia de Francisco y Carmen seguiría siendo una historia de amor y tragedia, pero ahora también tendría un final de liberación y paz. Desde ese día, el Callejón del Beso se convirtió en un lugar más tranquilo y lleno de amor. La gente ya no tenía miedo de pasar por allí, y algunos decían que podían sentir la presencia de Carmen, cuidando el lugar y de los enamorados que se besaban bajo el cielo nocturno. Y Celina sabía que ella había sido parte de esa transformación. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.